Estamos de regreso en A las 12, programa exclusivo de Satel Televisión, más que una señal. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales www.sateltelevisión.pe y también en nuestras redes sociales como Satel Televisión. Vamos con la primera nota. Crisis de seguridad en Ecuador. Presidente Noboa enfrenta desafíos en medio de escalada de violencia. En medio de una escalada de violencia en Ecuador, el presidente Noboa se enfrenta a una crisis que ha llevado al país a un estado que él mismo ha calificado como estado de guerra. Militares y policías han salido a las calles para custodiar a ciudadanos e infraestructuras estratégicas en las principales ciudades, destacando los desafíos que enfrenta Noboa, quien asumió el cargo en noviembre. Después de la nota estaremos con un invitado especial para comentar acerca de la coyuntura que vive el país hermano de Ecuador. Tras la pandemia, la seguridad y economía ecuatoriana se ha deteriorado, aumentando significativamente de más de 8.000 muertes violentas en el 2022 a más de 16.000 en el 2023. Esta también ha escalado al ámbito político con el asesinato de un candidato presidencial que abogaba por la lucha contra la corrupción. Según las autoridades, estas se deben a la mayor cantidad de bandas de traficantes de cocaína, desestabilizando las regiones de Sudamérica y exacerbando la violencia en las prisiones ecuatorianas en la lucha por su control. Dentro de todo esto, su centro de contrabando de drogas se encuentra en Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa. Para contrarrestar la situación, el presidente Noboa ha presentado su Plan Fénix, que incluye la creación de una nueva unidad de inteligencia, armas tácticas, prisiones de alta seguridad y controles reforzados en puertos marítimos y aeropuertos. Esto le costará $800 millones al gobierno ecuatoriano, pero Estados Unidos ya declaró que lo apoyará con 200 millones en armas para su ejército. Los últimos actos de violencia se desataron tras la desaparición del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías, dentro de la prisión, desencadenando secuestros de guardias y motines dentro de las cárceles, así como revueltas en las calles con policías muertos y la toma de un estudio de televisión. En un decreto actualizado, Noboa rechazó negociar con estas bandas ya identificadas como grupos terroristas y declaró el estado de emergencia y toque de queda nacional, reconociendo la situación como un conflicto armado interno. A pesar de las acciones ya tomadas, algunos cuestionan ¿por qué el presidente no toma medidas más drásticas para el cese de la violencia? Estamos de regreso y tal como lo prometimos, para ampliar esta información, estaremos con el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, un periodista de mucha trayectoria en el país hermano del norte. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Estás con nosotros? ¿Qué tal? Hey, Sebastián, gusto, buenas tardes, un saludo cordialísimo desde acá, desde Quito, Ecuador. Es un honor empezar tu programa. Sí, de manera que te voy a dar la patada de la suerte, ¿eh? Sí, más bien... Que un colega nuevo empiece es muy bueno. Sí, más bien el honor es nuestro. Así es que... Y tal vez sería un poco impertinente al preguntarte cómo estás, porque entendemos que la situación en Ecuador cada día está siendo más preocupante, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones acerca de lo que está sucediendo ahora? Lo ocurrido con el Ecuador este momento es la acumulación de algunos años de una actitud política cómplice con el narcotráfico. Y estoy hablando concretamente de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. De los últimos 6, vamos a los 7 años, de un proceso en el cual se dio un paso con el afán de la persecución política en contra de Rafael Correa, para proceder a tratar de debilitar el Estado ecuatoriano, destruir su institucionalidad. Y aunque te parezca raro, Sebastián, en verdad, o excesivamente cercanos, como el caso de Lenín Moreno, con los líderes del narcotráfico, porque se llegó a denunciar que ministros y funcionarios de seguridad
cenaban con los líderes del narcotráfico en las cárceles, o la vinculación directa con la mafia narcoalbanesa. En el caso del expresidente Guillermo Lasso, que le costó el cargo, son antecedentes demasiado crudos para una crisis que en este momento ya hizo estallido total. Es decir, los sucesos que se han dado en estos días da la impresión que fueron porque se dio el cambio de gobierno. Es decir, con los otros dos gobiernos anteriores, con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, existió demasiada vinculación, relación, intimación o tolerancia. Y cuando llega el actual presidente, evidentemente no podían continuar con esos privilegios y deciden terminar con ello. Y la peor forma para enfrentarse es la de escapar, la de fugar y al mismo tiempo provocar un estado de caos y enfrentarse al Estado ecuatoriano, porque es en el fondo lo que ocurrió, un enfrentamiento con el Estado ecuatoriano, que le obligaron al presidente Daniel Noboa a asumir la decisión de conflicto armado interno dentro de la legislación del derecho internacional humanitario. Es el enfrentamiento con fuerzas irregulares que buscan afectar a la seguridad de la población con medidas de terror o enfrentamiento en armas. Eso es lo que se está viviendo en el Ecuador. Wow. Sí, situación bastante preocupante, sinceramente. Desde aquí en Perú también percibimos, ¿no? Con muchísima pena lo que está pasando en el país hermano. Justamente usted mencionaba, ¿no? a Guillermo Lasso, también habló un poco acerca de la gestión de Lenín Moreno. ¿Qué ha pasado con estos gobiernos específicamente? Digamos, ¿cree que ellos tienen un grado de responsabilidad alto en lo que está sucediendo hoy en cuanto al crecimiento del crimen organizado? Absoluto y total. En el caso de Lenín Moreno, él llega con un plan para destruir al Ecuador de lo que dejó el gobierno de Correa e imponer un modelo neoliberal, para lo cual necesitaban disminuir o destruir al Estado. Y hay pruebas. 1. Eliminaron el Ministerio de Justicia. 2. Debilitaron el sistema de seguridad. 3. Eliminaron el control de las cárceles. 4. Debilitaron policía y fuerzas armadas. Y 5. Desataron una persecución junto con un viejo político ya fallecido, Julio César Trujillo, en contra de la institucionalidad del Ecuador. Institucionalidad política, social, económica, dejándole al Estado en una debilidad tal que el narcotráfico aprovechó todas esas condiciones para tomarse los espacios y querer convertirle en el centro de negocios, como le han convertido al Ecuador, del tráfico de drogas. En el caso de Guillermo Lasso es más peligroso aún, porque él recibe ese estado debilitado, pero lo grave es que él y su gobierno estaban directamente vinculados con una de las mafias más peligrosas del mundo, que es la mafia narcoalbanesa, ya que por medio de algunos personajes que eran parte del equipo presidencial, como el señor Rubén Cherres, intervinieron directamente en el gobierno de Guillermo Lasso, para poner ministros, para poner funcionarios, para negociar cargos, tráfico de influencias, para la droga. Ejemplo, ponían el ministro de Agricultura para los cupos de exportación bananera, muchos de esos fantasmas que luego se descubrirían en los puertos de Europa, especialmente con alta contaminación de droga. El señor presidente Lasso se vio envuelto en un conflicto muy serio
porque las fuerzas de seguridad del Ecuador, de Estados Unidos y de Europa descubrieron la vinculación en un informe denominado León de Troya, un caso que la policía y la Fiscalía de Ecuador en un principio se callaron. Cuando se descubre y se arma el escándalo es que se entera el Ecuador que el gobierno de Guillermo Lasso estuvo penetrado por el narcotráfico. Ahí tiene usted, Sebastián, las responsabilidades que se puedan decir de esta crisis que tenemos ahora. Sí. Resaltando lo que acaba de decir hace un momento acerca del desmantelamiento del Estado y también el debilitamiento de las instituciones propiciados desde la gestión de Lenín Moreno, que luego Lasso también continuó. Refiriéndonos a la gestión actual, la de Daniel Noboa, ¿cree que él mantiene esta línea, ¿no?, de reducción excesiva del Estado, ¿no?, en el cual se deja de lado la seguridad? ¿O cree que, por el contrario, sí ha tomado medidas que a día de hoy pueden ser eficientes? Lo que pasa es que los narcotraficantes, ante la opción de perder sus espacios, sus privilegios y demás, optan por enfrentarse al Estado. Y a Daniel Noboa le toca salir a defender el Estado. Y las medidas que adopta van en el sentido de tener que defender al Estado ecuatoriano. Con lo cual, el presidente de la República asume la posición que correspondía en este caso: defender al Estado y aplicar la fuerza desde el Estado para combatir al crimen organizado. No tuvo alternativa. Aquí no pudo ni siquiera debatir la posibilidad o no de aplicar la institucionalidad. No, la tuvo que aplicar y listo. Y sus medidas en este momento más bien apuntan a tratar de fortalecer al Estado. Ha logrado un primer proyecto de ley en menos de 30 días de gobierno, logró un apoyo impresionante de la legislatura y de todas las fuerzas políticas para un proyecto de cambio económico que busca generar empleo. Aun cuando hay una remisión o perdón de deudas en el sector tributario, pero la mayor parte se supone es para potenciar el empleo. La segunda es una ley para enfrentar la crisis energética que tiene el Ecuador en este momento. Todavía no ha pasado el estiaje. Y logra de nuevo un fortalecimiento del Estado a través de esa ley con el respaldo de las fuerzas políticas. Ahora, el tercer punto de debate es si es que le permiten subir el impuesto al valor agregado, que en el caso de Ecuador es del 12%, él lo plantea al 15%, con el objeto de con ese incremento pagar el estado de guerra. Pero en el fondo es también, y a la larga se nota, una imposición del Fondo Monetario Internacional para subir ese valor del IVA y con ello sostener la estabilidad económica del país, que quedó seriamente afectada con Guillermo Lasso. Okay. Más bien, hablando acerca del grupo criminal que tiene más implicancia, que en este caso vendría a ser los choneros, ¿qué se sabe acerca de ellos? ¿Cuáles son sus orígenes? Y también si es que tienen vínculos con algunos grupos políticos predominantes. A ver, Sebastián, póngale así a las cosas, con toda la crudeza que el caso amerita. El narcotráfico no tiene ideología. Su único interés es el dinero. Y no le importa violentar las leyes, destruir las normas, afectar al Estado, mientras preserven su negocio para obtener dinero para ellos y sus familias. Todo lo demás no es sino un justificativo. Por plata penetran a los estados. Por plata se meten en los gobiernos y en todos los grupos políticos que puedan. Y no solo los poderes provenientes del grupo político gobernante, no.
también van a las organizaciones seccionales, a las organizaciones sociales. Y fruto de ese dinero, tome en cuenta lo que le voy a decir, Sebastián, penetran el sistema financiero de todas las naciones, y el caso ecuatoriano no es distinto, y utilizan todas las posibilidades para el lavado de activos, en constitución de empresas, en generación de negocios, y depositan los dineros en los bancos y negocian a través de los bancos, de manera que la banca es la más alta beneficiaria de todo este tipo de procesos de penetración del narcotráfico. El Ecuador se volvió endeble. ¿Cuándo se volvió endeble? Le cuento una infidencia a nuestro público que nos está viendo. Charlábamos unos minutos antes con Sebastián y con el productor del programa, y me decían ellos con temor su recelo de que esto se extienda al Perú y que la situación del Ecuador se replique en el Perú. Y yo les decía que le veo bastante difícil a eso. Por una razón, porque desde el 2000, antes del 2000, ¿cuál era el papel que jugaba el Ecuador frente al Perú y a Colombia, los dos principales productores de la droga? Tránsito. Pero en el 2000 viene un detalle vital, la dolarización. Y la dolarización facilita todo el proceso de negociación del narcotráfico. Y el narcotráfico se extiende por el dinero, por el dólar, por la facilidad de la adquisición de dólares y la negociación que se pueda dar en esa moneda. Y eso es lo que le transforma al Ecuador. Y es lo que le genera un conflicto demasiado grave, porque los carteles de la droga a nivel mundial prestan atención al Ecuador por el dólar, por la dolarización. Y esa negociación hace que en el país que existían narcotraficantes menores se tengan que constituir en bandas que dependen de los carteles de la droga, especialmente los mexicanos, o en este caso los albaneses, que tienen vinculación para la negociación de la droga. En el Ecuador no solo existen los choneros, Sebastián, existen, de lo que señaló el gobierno en el decreto 111 con el cual declaró el conflicto armado interno, 22 grupos de delincuencia organizada. Y de lo que se conoce hasta este momento, una primera evaluación, Fuerzas Armadas habrían tenido un enfrentamiento de hasta con 29 grupos de delincuencia organizada constituidos y con los cuales hay que abatirlos y destruirlos. Cada uno depende de un cartel diferente y tienen sus ramificaciones especialmente en la costa de Ecuador. ¿Por qué en la costa de Ecuador? Porque, igual que nuestro vecino el Perú, tenemos muy amplias costas, a momentos incontrolables. Y la droga sale por el mar. El 70, el 80% del narcotráfico se da vía marítima. Un 10 al 12% por vía terrestre, y se sospecha que existirían algún otro tipo de vías. Casi no salen por aeropuertos, pero por los puertos la droga sale. Y no solo la droga, el dinero de lavado de activos, ese dinero con el que compras la droga, el dinero menor, 5, 10 dólares, 20 dólares, $1, constituidos en grandes cantidades, salen en containers. Respecto por vía a lo que marítima. menciona, sí, entiendo. Respecto a lo que menciona, al parecer no considera la dolarización como un proceso tan conveniente, ¿no? Por las consecuencias que justo acaba de mencionar ahora. En Argentina también se propone pasar por un proceso de dolarización. ¿Usted lo recomienda o para nada? La dolarización es una espada de doble filo, Sebastián. La pregunta tuya es muy importante, realmente lo es.
¿Por qué? Porque la dolarización te puede solucionar una crisis económica como la que sufrió el Ecuador, que en 1999 le quebraron al Ecuador. Cuando los bancos se fueron llevando una buena cantidad de dinero, el gobierno de Yamil Maguada autorizó la incautación de los bienes de las personas y se quedaron con el dinero en los bancos. Convertirle al dinero circulante al dólar vino a ser una solución que a la larga, hasta este momento, es la mejor alternativa que tenemos. Pero de este tema, de el crecimiento del lavado de activos y la presencia del narcotráfico, en los días del 2000, cuando iniciábamos la dolarización, el Ecuador fue advertido por una voz premonitoria de un expresidente de la República, uno de los más prestigiosos que ha tenido el país, que es el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Fue él el que le advirtió al Ecuador: cuidado con el narcotráfico, cuidado con el lavado de activos, nos van a convertir en un paraíso de la droga con la dolarización. Era una advertencia que lamentablemente se cumple. Si el señor presidente de Argentina, el ingeniero Javier Milei, considera que la dolarización es su alternativa, debería tener la capacidad de analizar al mismo tiempo lo que esto significa. Puede solucionar una crisis económica, le puede potenciar una crisis del narcotráfico, como le acaba de pasar al Ecuador. Claro, justamente se lo menciono porque la situación en Argentina, la situación económica específicamente, es catastrófica, ¿no? Y de cierta forma la propuesta de la dolarización a algunos no les suena tan mal, ¿no? Pero también habría que analizar en qué otras cosas se podrían perjudicar, ¿no? Tal como lo ha precisado. Una noticia que ha estado haciendo muchísimo ruido, no solamente aquí, sino en todos los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Es acerca de la detención en universidades y hospitales, justamente propiciada por estos grupos criminales, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué ha sucedido ahí específicamente? ¿Cree que lo pueda detallar o lo pueda contar? Si es que se registran heridos o fallecidos. El primer factor del que vive el terrorismo es del miedo o el pánico de la población. Claro. Y lo que ocurrió, especialmente la tarde del 9 de enero de 2024, cuando un grupo de armados se tomaron las instalaciones de un canal de televisión, de TC Televisión, es precisamente provocar ese efecto de pánico. Sebastián, 2 días antes fue descubierto que había escapado Fito, como ustedes bien lo decían en su reportaje introductorio. Claro. Entonces, para aparentar una situación de conflicto, este tipo de acciones o medidas provocan pánico. Y ese pánico rebotó en la población. Ese día que ustedes pudieron haber apreciado, me imagino, sí, en efecto, existieron serios conflictos en la población y el estado social de conmoción sí fue declarado. En la universidad, ustedes vieron, en efecto, los estudiantes salieron con temor, de manera desorganizada. Y la población lo que ha tenido es que ir adosándose a un estado de excepción, que el día de hoy el presidente de la República ha anunciado que es bastante probable que se dé un espacio de semaforización para ir adaptando, porque hay poblaciones en la Sierra Central, en la Amazonía, que no han sufrido absolutamente nada, que no ha pasado nada. Entonces, con esas poblaciones habrá que ir dimensionando, midiendo cómo aplicar, con qué severidad o no, el estado de excepción. No así con las poblaciones de la costa. Sí existe un hecho, o 2 hechos que creo que vale la pena resaltar de lo que usted pregunta, Sebastián. La primera de ellas es que las Fuerzas Armadas, una vez que salieron, recuperaron la tranquilidad, al punto de que la criminalidad descendió en esta última semana de 28 muertos diarios por criminalidad a 6 muertos por criminalidad. Es un descenso fundamental. Primero. Y segundo,
Las Fuerzas Armadas te dan a conocer, hemos capturado 1.500 detenidos en los procesos de investigación contra la delincuencia. De esos 160 son terroristas. No te dan a conocer nada más. Se ha capturado tal volumen de armas. No se da a conocer nada más. Y cuando se dan a conocer operativos, fíjate que en todo este proceso, desde el 9 de enero hasta la fecha, hoy 22 de enero, solo conocimos de un acto que tiene ribetes de terrorismo y que fue neutralizado muy efectivamente por Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador, que fue la toma de un hospital, el intento de tomarse un hospital en la población de Yaguachi, donde se da primero el enfrentamiento con un líder de uno de los grupos delictivos denominado Las Águilas, que es trasladado herido al hospital de Yaguachi y donde muere. Esto fue la tarde de ayer. Y minutos después de que muere, los grupos de delincuencia organizada de este grupo Las Águilas intentaron tomarse el hospital para rescatar el cadáver. Pero en el Ecuador hay un protocolo para estos casos que se llama la emergencia azul, que de inmediato logró el despliegue de Fuerzas Armadas y Policía y los replegaron. Se capturaron 60 personas. Intentaron tomarse un hospital. Pero la gran mayoría del tiempo se les ve a los militares en las calles, la gente ha salido a aplaudirlos. Los policías igual. La gente trata de garantizarse con la presencia de estos uniformados un detalle que es vital en cualquier sociedad: paz social, que es necesaria. Lo entiendo. Sí, justo hablando acerca de los grupos criminales que ha estado mencionando, también sobre los detenidos, también es bien sabido que han habido algunos prófugos, entre ellos uno de los grandes criminales que aún no han podido encontrar es alias Fito, ¿no? El líder de los choneros. ¿Qué se sabe acerca de él? Si es que nos podría comentar. Fito fue capturado en la administración de Rafael Correa. A Fito lo dejaron preso. Tenía, creo que para 22 años de prisión. ¿En qué momento él adquirió tanto poder dentro de las cárceles en los gobiernos de Moreno y de Lasso? Insisto, la versión es que había ministros de Estado que iban a cenar con Fito en la cárcel, ¿no? Eso se le puede decir a Lenín Moreno como enrostrándole. En su gobierno, cenaban con los narcotraficantes en la cárcel. Fito adquirió poder dentro de la cárcel. Y si se va, es precisamente porque tengo la impresión de que, como ya no estaban los gobiernos de Moreno o de Lasso para protegerle, facilitaron su fuga. Lo que ha sido capturada en este momento y de vuelta a Argentina es su familia, su esposa, 2 hijos, algunos familiares y un grupo de seguridad que le acompañaba. Pero es una captura de lo de más sospechosa que usted se puede imaginar, Sebastián, porque cuando alguien llega a la Argentina a comprarse una casa con $300,000 en efectivo, algo tendrá que sospechar la población argentina. Las autoridades argentinas no sospecharon nada. Las sospechas surgieron cuando este grupo que le acompañaba a la esposa de Fito y demás comenzaron a comprar en dólares en la tienda de la esquina. O sea, eso en Argentina es una estupidez. Es lo menos que usted va a hacer es sospechar. Y Argentina no se hace problema. Toman, les devuelvo. Y acá resulta que la Fiscalía General de la Nación no tiene de qué acusarles. O sea, eso fue una bofetada contra el país, ¿no?
La gente de Fito hace gala de una riqueza mal adquirida. La hija de Fito le canta canciones exaltando a su padre y las distribuye en redes sociales, exhibiendo un lujo pastoso. Y la fiscalía resulta que no ha tenido ninguna investigación sobre el tema. Entonces, cuando llegan de Argentina el pasado día viernes, a las 2 horas de llegado tuvieron que soltarles y mandarles con escolta a la casa, mientras el país soporta un estado de emergencia tan grave, ¿no? Entonces, ese es el caso de Fito. Que Fito se fue para el Perú, que Fito se fue para Bolivia, que Fito salió vía Colombia, son solo versiones, nada ratificadas. Yo entiendo que tendrán que buscarle, porque también es cierto que todos los líderes del narcotráfico en Ecuador han caído, y la mayoría están muertos. Claro que es tan fácil como sustituirlos con la nueva versión de un jefe de un cartel o de otro, pero al menos los que históricamente le han causado tal masacre al Ecuador al enfrentarle al Estado ecuatoriano están muertos, Sebastián. Sí. En usted escucho el dolor del pueblo ecuatoriano y créanme que lo comprendo muy bien porque aquí en Perú también sufrimos cosas muy similares, ¿no? Cuando en los 90 el terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Acá también propiciaron muchísimos ataques subversivos y murieron muchísimas personas. Algunos medios de comunicación, aquí en Perú, por ejemplo, La República, sugirieron que el Estado peruano le habría facilitado armas a estos grupos criminales en Ecuador. ¿Qué opina usted respecto a eso? ¿Cree que pueda ser verdad o por ahí hay alguna cortina de humo? La versión que conocimos en el Ecuador no es que grupos criminales le dieron armas a grupos criminales ecuatorianos, o sea, grupos criminales peruanos a los ecuatorianos, no. De lo que se conoció fue que algunas armas que tenían el sello de las Fuerzas Armadas del Perú y sobre todo explosivos provenientes del Perú habían salido desde filas militares. Yo no sé qué destino tuvo esa noticia allá. Entiendo que las Fuerzas Armadas peruanas, al enterarse de la presencia de armas peruanas en el Ecuador, han procedido a abrir la investigación pertinente y son desde el Perú los que tendrán que responder por este tema. Porque sí es grave, pero existe. Mucho se hablaba, por ejemplo, en los tiempos de la guerrilla colombiana de las FARC, que algunos elementos y pertrechos militares o armas ecuatorianas eran entregadas a las guerrillas, ¿no? Igual en un mercado irregular, fíjese. Entonces, ¿eso puede haber pasado? Sí, pudo haber pasado en el caso ecuatoriano. Sí, y también sería una noticia lamentable que nos llenaría de mucha vergüenza si es que llegara a ser así. Usted imagínese. Ser cómplices del crimen organizado, pero claro, también hay que saber diferenciar lo que hacen las fuerzas del Estado, ¿no? Con el pueblo, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Considera que Noboa tiene el control del país o se le está yendo de las manos también? Yo diría que la medida adoptada fue acertada. Los dos detalles que le he mencionado a lo largo de esta entrevista, Sebastián, le pueden indicar mucho. Uno, la disminución del índice de criminalidad. Y el otro, la recuperación del estado de paz social. El hecho de que esta noche el presidente ha ofrecido que procederá a anunciar una reducción del nivel de comportamiento que se llama semaforización con el estado de emergencia, ya marca una disminución sensible de lo que podrían ser las hostilidades. Eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? ¿Por qué puede ser bueno? Porque recuperar la paz social en medio del pánico es no darle el más mínimo chance al terrorismo y al narcotráfico, que es lo que quieren. O sea, lo que quieren es imponernos su norma en la lógica del terror.
Lo otro, lo malo es que pueden haberse replegado por un momento y después de un tiempo volver a atacar con la misma fiereza con la que han atacado y con crueldad como lo han hecho en el caso ecuatoriano. Sí. Uno de los presidentes que está entre los más controversiales ahora mismo en América Latina y es Nayib Bukele, ¿no? Quien claramente tiene a su favor las estadísticas de que los índices de criminalidad han reducido tajantemente, ¿no? ¿Usted cree que ese tipo de políticas son efectivas? ¿Cree que Noboa podría seguir ese camino o ya sería excederse? Cada nación es distinta. Yo le mencionaba que fui embajador de Ecuador en México entre el 2003 y 2004. Periodos en los cuales las maras salvatruchas crecieron en forma extrema y se regaban del Salvador hacia distintos países en Centroamérica. El nivel de conflicto de las maras se da después de una guerra civil muy fuerte que soportó El Salvador desde la década de los 70 en Centroamérica, con las dictaduras militares. Pero en este caso sí, las medidas que adopta el presidente Bukele responden a su realidad. Hay demasiada corrupción en el sistema judicial, hay corrupción en el sistema policial, corrupción en el sistema carcelario, corrupción en la seguridad del Estado. Igual tenía que adoptar una medida. Lo de los tatuajes es solo una prueba puntual. ¿Por qué? Porque ese es un comportamiento cultural que impusieron las maras salvatruchas. Los tatuajes son una especie de libro de historia de cada criminal o delincuente. En los tatuajes se cuentan hasta los muertos, ¿ah, Sebastián? En el caso de las maras salvatruchas. Se contaban los muertos, se contaban los asaltos. Toda su historia criminal era contada en los tatuajes. Y entonces había cómo capturarles con facilidad, porque si podías identificar esos tatuajes, los llevabas a la cárcel. Por eso es que se andaban borrando luego, ¿no? Entonces, insisto, ese fue el extremo en el caso de El Salvador. En el caso de Ecuador, la situación no había llegado a ese punto, pero estábamos bastante cerca. Y si no adoptan las medidas que han tenido que adoptar, y esto es tan solo por los próximos 90 días, después el Estado ecuatoriano tendrá que encontrar una alternativa para enfrentarse con el narcotráfico, la delincuencia organizada y las mafias internacionales cuando termine el estado de excepción y los militares tengan que volver a los cuarteles y la policía a reforzar sus controles. Sí, hace poco comentó en su programa acerca de algunas novedades de la muerte del ex candidato Villavicencio, ¿no? Ahora, con todo lo que se ha estado dando en su país en relación a estos grupos criminales, ¿cree que existe alguna relación entre aquellos grupos que hoy en día están asusando Ecuador y también entre quienes asesinaron al ex candidato presidencial? Creo que sí, Sebastián. Ahí hay una vinculación. Cuando se han dado una serie de elementos en el caso León de Troya, que terminó con el gobierno de Guillermo Lasso, ya se encontró con que la mafia narcoalbanesa y algunos de los grupos de delincuencia organizada habían amenazado a Villavicencio, hasta que terminaron asesinándolo. Hace pocos días o meses, el mes anterior, se descubrió un caso denominado Metástasis, que encontraba en cambio las vinculaciones del Poder Judicial con los narcotraficantes. Y ahí más bien se encontró algo que es crítico, severo, que uno de los delincuentes, conocido como Leandro Norero, que fuera asesinado en el 2022, hablaba de la existencia de una relación, una vinculación entre una presumible extorsión o comprar el silencio de Villavicencio con los narcotraficantes.
Entonces son dos hechos contradictorios. Por un lado, los narcotraficantes buscando eliminar a Villavicencio. Por otro lado, los narcotraficantes buscando silenciar económicamente a Villavicencio por petición de este. Son hechos que le tienen a la ciudadanía conmovida. Porque, como usted decía al principio, la imagen de Villavicencio que ha trascendido hacia afuera es la de una persona que luchó contra la corrupción. Acá esa imagen cada vez entra en puntos de controversia, puntos críticos, por el comportamiento tanto de Villavicencio como de sus allegados hasta después, la interferencia en la acción de la justicia y demás con la desaparición de teléfonos celulares y otras, provocan una imagen cuestionada. Creo que sería el término más apropiado para decirlo, de lo que Fernando Villavicencio significa en estos momentos y los nuevos hechos que se han ido dando alrededor de él y su asesinato. Y para finalizar, ¿qué futuro le espera a Ecuador? A ver, es una pregunta bien difícil, Sebastián, bien difícil. Yo diría, en este momento, el Ecuador tiene que ratificar su Estado de Derecho. No podemos permitir que los narcotraficantes se tomen nuestro país, que el crimen organizado se tome el Ecuador. No podemos permitirlo, ni como gobierno, ni como Estado, ni como ciudadanos, ni como sociedad. El narcotráfico no puede tomarse un Estado para continuar con su persecución de sus fines, que son solamente el dinero y la negociación de la droga. Entonces, quizás lo más claro, lo más nítido que tenemos en este momento como una hoja de ruta es: vamos a defender al Estado, vamos a fortalecer al Estado, vamos a defender su seguridad y vamos a defender a sus ciudadanos con el amparo del Estado. Las ideas alrededor de la desaparición del Estado quedan anuladas, porque lo único que tenemos en este momento como ciudadanos es el Estado ecuatoriano, que nos da la seguridad y en la cual nosotros tenemos que convivir con paz social, como le he dicho, Sebastián, y que es indispensable. Lo entiendo. Muchas gracias, doctor Francisco, por acompañarnos, para comentarnos acerca de estos sucesos tan trágicos que ahora mismo están generando pesadillas en el pueblo ecuatoriano. Espero de todo corazón que pronto pueda llegar la paz, porque es lo que todos los países necesitamos y ustedes tampoco son la excepción. Así que espero que todo se pueda solucionar y que tanto el pueblo como las fuerzas del orden, ¿no?, puedan reaccionar para poder combatir a esta banda de criminales que lamentablemente están asusando en las calles, tomando universidades, canales de televisión, hospitales, ¿no? Y es necesario impartir orden para poder tener una sociedad justa, ¿no?, equitativa y sobre todo pacífica. Muchas gracias, Fernando. ¿Tienes alguna? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene algunas palabras? No, gracias, Sebastián. Primero, me quedan dos. La primera, qué honor haber participado de este programa de inicio con Sebastián. Muchas gracias por esto, lo consideramos un honor. Y lo otro, pedir la autorización del sistema de televisión que ustedes representan para reproducirlo también en Ecuador inmediato, en nuestra plataforma, por necesidad de derechos de autor. Ya le pediré a nuestro amigo productor el link para poder esta reproducción, con el fin de que esto se difunda más. Perfecto, acá en Ecuador lo tenemos como muy grato. Muchas gracias, doctor. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Encantados de haberlo tenido aquí. Así sea. Cuídese. Esta ha sido la entrevista con el doctor Fernando Herrera, director de un medio muy conocido de Ecuador. No se vayan, que tras la pausa comercial regresaremos con mayor información.